Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. La huella de un golpe de Estado y una dictadura militar. La política chilena está impregnada de los recuerdos que dejó la llegada abrupta en 1973 del régimen militar. 40 años después, y en medio de las campañas presidenciales, el mandatario Sebastián Piñera rechazó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, pero acusó al derrocado Salvador Allende de haber quebrantado la legalidad del Estado. La oposición, liderada por la expresidenta y actual candidata Michelle Bachelet, señala al presidente Piñera de justificar el golpe militar del general Augusto Pinochet. Las viejas heridas que dejó la dictadura militar salieron nuevamente a flote en la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. El actual mandatario Sebastián Piñera encabezó el pasado lunes una ceremonia en el Palacio de la Moneda, bombardeado hace 4 décadas por la Fuerza Aérea chilena. Esa dolorosa fractura de nuestra democracia no fue algo súbito, intempestivo ni sorpresivo. Sabemos que fue más bien el desenlace previsible, aunque no por ello inevitable, de una larga y penosa agonía de los valores republicanos. Palabras como estas con las que el presidente Piñera acusa al derrocado Salvador Allende de haber resquebrajado la democracia han levantado ampolla en la oposición liderada por la expresidenta y nuevamente candidata Michelle Bachelet. No es justo afirmar que hubiera una guerra civil en ciernes, porque para dar continuidad y respaldo a la democracia se requería más democracia, no un golpe de Estado. Y es que el recuerdo de ese fatídico martes 11 de septiembre de 1973 está impregnado en las vidas cruzadas de las 2 mujeres que lideran las encuestas rumbo a las presidenciales de noviembre. El padre de la expresidenta Michelle Bachelet, el general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, rechazó el derrocamiento de Salvador Allende y fue puesto preso en la Academia de Guerra Aérea. Víctima de torturas, murió un año más tarde en el recinto que, según testigos, dirigía entonces el general Fernando Matei, cercano al controvertido Augusto Pinochet y padre de la hoy candidata oficialista Evelyn Matei. Sin embargo, la mujer de la coalición afirma que no tiene nada por lo cual pedir perdón e insiste en que siempre rechazó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Los sectores no piden perdón. Y yo tenía 20 años cuando ocurrió el golpe. No tengo nada que pedir perdón. Aún así, sus contradictores no le perdonan haber apoyado al hoy fallecido general Pinochet para que éste siguiera en el poder después del plebiscito de 1988, con el que los ciudadanos rechazaron la continuidad del régimen militar. Bajo este ambiente de nostalgia y de dolor, los chilenos no olvidan el golpe de Estado de 1973. Consultado por el programa La Noche de NTN 24, el exministro de Economía chileno, el socialista Carlos Ominami, cree que todo obedece a un boom de recuerdos en plena campaña electoral. Es la expresión de que este es un tema todavía abierto a la sociedad chilena y lo que ha ocurrido particularmente en materia de medios de comunicación, en materia de información, una especie de explosión de la memoria que hemos estado viviendo durante estos días, es expresión de este fenómeno. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Saludo a Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial en Chile. Le agradezco el tiempo que nos concede nuestro programa y bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por el tiempo. Muy bien, quiero comenzar preguntándole, 40 años después del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, ¿cree usted que sigue en este momento la herida abierta para los chilenos? Yo creo que la controversia ética sigue abierta. Si el golpe para algunos fue necesario, producto de un supuesto caos, y eso justifica lo ocurrido después, y para otros, y yo me inscribo en esta segunda visión, y en que hay que condenar cualquier violación a un derecho humano, el Estado no puede ser cooptado. Pero sí, Chile sigue hambriento de verdad. Los programas de televisión que retratan esto tienen unos ratings altísimos, unas audiencias altísimas. Hay gran interés en saber más, en comprender mejor por qué vivimos una pesadilla 17 años. Usted habla de hambre por la verdad. Su padre mismo, Miguel Enríquez, uno de los líderes del movimiento Izquierda Revolucionaria, fue asesinado en un enfrentamiento con agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional. Digamos, usted como víctima directa de lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet,
¿Cree que ha habido justicia en Chile durante lo que ha sido el periodo postdictadura, durante lo que ha sido los últimos 7 años luego de la muerte de Augusto Pinochet? Esta es una pregunta muy difícil en Chile, porque decir que en Chile no hubo nada de justicia es injusto. Aquí pasaron cosas importantes. El comandante de la inteligencia, Manuel Contreras, ha sido condenado. Sería injusto decir que no ha pasado nada, pero al mismo tiempo también hay que decir que es una sociedad intoxicada porque en las élites políticas sigue habiendo, en materia de élites, no en términos electorales, pero en términos de liderazgos todavía, gente de gran relevancia desde el punto de vista de sus cargos, senadores, exministros, actuales ministros, que defienden las violaciones de los derechos humanos. Y eso es doloroso porque para poder construir un futuro se requiere un piso ético y en eso tenemos un debate. La misma candidata presidencial de la derecha ha expresado públicamente que ella no va a pedir perdón por haber defendido un modelo autoritario. Entonces, es una respuesta compleja. No decir que algo ha pasado, algo es cierto, es insuficiente del todo, puesto que usted sabe, son varios miles las víctimas de derechos humanos y son muy pocos los procesados y aún menos los condenados, pero se ha hecho algo. Señor candidato presidencial, usted es parte de esta historia negra de Chile, como también lo son otras 2 candidatas presidenciales que encarnan la historia de este golpe de Estado que hoy estamos analizando en Hechos Cruzados. El padre de Michelle Bachelet fue torturado y asesinado en la Academia de Guerra Aérea, lugar que habría dirigido el propio padre de Evelyn Matei, la candidata del oficialismo que hoy compite por la presidencia. ¿Qué reflejan estas 3 historias 40 años después del golpe en esta campaña electoral? Bueno, yo creo que la dictadura chilena fue muy cruel y creo que, agrego algo, mi abuelo adoptivo, una historia muy larga, fui adoptado por un padre y otro padre, y mi abuelo era coronel de la Fuerza Aérea y también fue torturado en el mismo recinto donde torturaron y asesinaron al padre de la expresidenta. Yo creo que lo que hizo aún más doloroso, lo que ya es invaluable, que es el horror de una violación a un derecho humano, es que además las fuerzas militares fueron muy crueles con los chilenos en general y también con los militares republicanos. Entonces ese es un debate, pero yo no sé si ese debate interpela al conjunto de la sociedad, nos interpela a todos en términos éticos, pero creo que hay un debate también pendiente en Chile. Fíjese, después de 1973 han nacido 10 millones de chilenos y en Chile somos aproximadamente 16 millones. Es difícil que le diga cuántos somos exactamente porque este gobierno se ha encargado de dinamitar todos los centros de estudios, pero suponemos que somos 16 millones. 10 millones nacieron después del golpe de Estado, ¿vale? Es decir, 10 millones nacieron después de lo que yo nací. Yo nací justo antes del golpe y pertenezco al club de los chilenos que estamos justo en la frontera con este nuevo país. Este nuevo país que tiene 10 millones de personas nació después del 73, yo creo que pide un piso ético para discutir temas de presente y futuro. Y en ese contexto es que no sé cuánto va a ser relevante en esta elección presidencial nuestras biografías en tanto hijos de víctimas. Creo que más importante es que Evelyn Matei cometió, en mi juicio, un error. En que yo pertenezco a esta generación nueva, entre comillas, de políticos y para mi generación, créanme que no hay discusión en mi generación. No existe alguien que venga a defender una dictadura. Algunos podrán tener juicios más blandos, pero todos estamos de acuerdo que las dictaduras son malas. Y no puede decir lo mismo Evelyn Matei, que yo la anoto, lo digo con respeto, encadenada, esclava de un sistema político que a ella le significó, estoy seguro, muchos beneficios, pero se hizo a costa de otras mujeres tan respetables como ella que fueron violadas por militares. Señor candidato presidencial, la candidata de coalición Evelyn Matei, como usted lo dice, ha dicho que no tiene por qué pedir perdón por los hechos en que en ese entonces, porque dice ella que tenía 20 años, dijo que no tiene ninguna responsabilidad y aseguró incluso que en su momento se alejó y condenó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Usted qué cree que hay detrás de esta realidad? ¿A qué cree que se debe esta reacción de la líder oficialista que es respaldada por el presidente Sebastián Piñera? Yo estudié filosofía, no psicología, pero no voy a ser de terapeuta de ella, pero sí le puedo decir en tanto candidato, incumbente, alguien que aspira a cambiar a su país, que no tengo duda que para ella es muy complicado esto, porque ella efectivamente promovió a Pinochet incluso en 1988, cuando ella tenía no 20, tenía 38 años. A sus 38 años le propuso al país que Chile siguiera 8 años más con un
perdón que lo diga de manera peyorativa, pero un monstruo, un tipo que promovió horrores y fue indolente ante las denuncias de miles de mujeres y de hombres por las desapariciones de sus parientes. Después, el año 98, cuando ya tenía 48, no 38, no tenía ni 20, como dijo ella, que era muy joven, al 73, ya con 48 años, siguió promoviendo que Pinochet escapara de la justicia. Entonces, usted entenderá que mano en el corazón, mínimo de honestidad entre nosotros, si usted me permite, mínimo de honestidad. Ella evidentemente es una gran admiradora de lo que ocurrió en dictadura y como ella misma ha dicho, ella condena algunas violaciones de los derechos humanos, pero no condena lo esencial, y es que es inaceptable promover una figura como la de Pinochet. Y mientras ella no se separe de Pinochet como figura positiva y lo siga defendiendo, el país le va a dar la espalda, y lo que está ocurriendo hoy día seriamente en las encuestas es que yo creo que se está abriendo un escenario insólito en Chile, y es que en segunda vuelta electoral probablemente podamos pasar Bachelet y el que le habla, porque creo que ella se está refugiando en un domicilio que está muy a contrapelo de Chile, créame. Podremos tener divergencias y todo, pero créame que mi generación, para mi generación es un piso esto, es un piso ético. Señor Marco Rodríguez Ominami, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche en NTN24, usted como candidato presidencial y como uno de los protagonistas de esa noticia en el día de hoy. El honor es mío y buenas noches y muchas gracias por el espacio y abrazos. Volvemos con la pregunta que le hacemos a todos nuestros televidentes 40 años después del golpe de Estado contra Allende. ¿Reconoce usted a Pinochet como salvador de Chile o lo repudia como dictador? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos dan nuestros televidentes. Hasta ahora Julio Ramírez nos dice que lo reconoce como salvador de Chile. El país que dejó fue mejor al encontrado en esos días. Los abusos tampoco son buenos, nos dice ese televidente. Tribuno también opina hasta ahora, dice que lo repudia como el gran criminal que fue, dejó a Chile ensangrentado y con mucho dolor. Existe enorme brecha entre ricos y pobres. Son las opiniones de nuestros televidentes hasta ahora en el programa La Noche. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos con nuestros analistas, de alguna manera poniendo en perspectiva de las próximas elecciones presidenciales lo que ha sido la conmemoración, para algunos conmemoración, para otros recordación de los 40 años del golpe de Estado que marcó la historia de Chile por parte de Augusto Pinochet. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.